Sean bienvenidos a cruzar la puerta hacia lo desconocido, para adentrarse a una tierra de fantasía. Esta noche hablaremos de un evento paranormal muy conocido en Latinoamérica, especialmente en las zonas rurales. Unos guías que pueden dirigirte hacia unas riquezas inimaginables o pueden dirigirte hacia una situación muy complicada. Los entierros, o también conocidos popularmente en algunas regiones como huacas, son tesoros enterrados. Pueden ser diamantes, joyas, plata, oro o metales preciosos, los cuales están escondidos bajo tierra en algún tipo de cofre, baúl, contenedor de madera o hierro. Este tipo de tesoros fueron guardados usualmente por capataces, virreyes, comerciantes e incluso fugitivos o ladrones. En general, personas que amasaron grandes fortunas en épocas pasadas. Se dice que esos millonarios enterraban sus bienes más preciados, debido a que en esa época había muchos bandidos, como piratas o bribones, quienes hacían redadas para saquear. Esta práctica era muy común entre ricos. Sin embargo, aunque parezca muy inocente, esta práctica, al igual que todas en la historia de la humanidad, tiene su lado oscuro y macabro. Como sabemos, la gente con poder de aquella época no podía presumir de un estado físico adecuado, debido a que se la pasaban comiendo y montando en carruajes, por lo que en el momento en que elegían el lugar donde serían enterradas sus joyas, estos llevaban consigo unos sirvientes para que cavaran el hoyo donde querían guardarlas. Una vez los sirvientes terminaban de cavar y bajar cuidadosamente las pertenencias de valor, el dueño tomaba un arma y los asesinaba dentro del agujero, para que de esta manera nadie supiera dónde estaba escondido su tesoro. Es por esto que la mayoría de las veces cuando se halla un entierro, al lado de los cofres suele estar uno o más esqueletos, estos pertenecientes a los desafortunados sirvientes. La forma de encontrar un entierro es algo complicada, ya que usualmente se manifiesta como una llamarada pequeña en forma de círculo, aunque en muchas ocasiones se muestra como una luz redonda, brillante y totalmente blanca. Ella te guiará por todo el bosque hasta llegar al lugar donde fue enterrado el tesoro. Debes tener mucho cuidado, ya que puede que te estés encontrando la mayor riqueza de tu vida o te estés encontrando de frente a un trágico final, ya que muchos relatan que existen los llamados entierros malditos. Estos pueden actuar de dos maneras. La primera es que te guiarán haciéndote creer que te llevarán directo al tesoro, haciendo que te muevas entre los árboles y arbustos en mitad de la oscuridad. Cegado por tu codicia y por el brillo de aquella luz, cuando menos te des cuenta pisarás en falso y caerás al vacío, usualmente por un barranco o un acantilado. La segunda manera de actuar es que si llegas a conseguir el tesoro y desenterrarlo, aquel espíritu te maldecirá, arruinando tu vida poco a poco, haciendo que entres en una miseria, perderás tu trabajo, acumularás deudas, a tal punto que ni siquiera tendrás para comer. Usualmente las personas que caen ante esta maldición terminan suicidándose. Quienes han sido elegidos por los entierros para desenterrar su verdadero tesoro, comentan que debes tener la gallardía para poder obtener esa fortuna con éxito, ya que en el momento que eres seleccionado debes seguirla por un bosque después de medianoche, atravesar toda la maleza donde no ves más allá que esa pequeña luz. Pero lo peor sucede cuando llegas al punto. En el momento que empiezas a desenterrar, sucederán eventos espectrales alrededor tuyo. Escucharás sonidos metálicos, de pronto llantos o murmullos. Se observarán apariciones mirándote fijamente, aparecerán chispas a tu alrededor, entre muchas más situaciones paranormales. Se dice que una vez desenterrado el tesoro, se debe esperar un año entero para poder gastarlo, ya que si no se hace de esta manera serás maldecido por el espíritu del dueño. En una región de Colombia, más exactamente en Antioquia, hay una historia muy conocida. Un joven campesino que vivía en las montañas con sus padres solía soñar con riquezas, imaginando cómo sería su vida si tuviera mucho dinero. Aquel joven era conocedor de los entierros o huacas como eran conocidas en Antioquia, por lo que siempre pedía consejos a los más experimentados en el tema. En cierta noche, aquel joven estaba sentado a la orilla de un pequeño lago cerca del pueblo, cuando de repente observó a lo lejos una pequeña llama flotando en la mitad de aquella fuente hídrica, la cual hacía señales para que fuera tras de ella. El muchacho estaba un poco asustado, sin embargo él sabía lo que era, por lo que se arriesgó a seguirla, adentrándose entre las montañas. Aquella flama subía y bajaba, iba de izquierda a derecha, haciendo caminar al pobre joven que llevaba más de una hora en ese trayecto. El joven, ya cansado, sin querer se tropieza, cayendo por un pequeño barranco. Inmediatamente se levantó y al mirar al frente se encontró con una deformidad en la tierra, como si algo hubiese sido enterrado allí. Los ojos se le colocaron brillantes.
había encontrado ese oro y joyas que tanto anhelaba. Empezó a cavar con sus propias manos. Al cabo de 2 horas siente que encontró algo. Él, muy emocionado, se apresura para sacarlo de la tierra. Sin embargo, en ese momento siente una presencia frente a él. Cuando alzó la mirada, aquel joven quedó frío al observar una pequeña niña sin ojos, con las manos amputadas, vestida con ropaje indígena y unas cadenas en el cuello. El joven solo tragó en seco y quedó paralizado, sin saber qué era lo que estaba frente a él. Aquel espectro hizo una señal hacia donde estaba cavando. En ese momento se dio cuenta que estaba encima de unos huesos y cráneos. Por la tonalidad que tenían, se podría decir que llevaba mucho tiempo allí. La niña señaló hacia su propia boca, indicando que avisara a la comunidad de aquel sitio. El joven hizo una afirmación con la cabeza, e inmediatamente aquel fantasma de la niña se desvaneció ante sus ojos. Aquel muchacho esperó al amanecer para regresar por el mismo camino. Al llegar al pueblo avisó a todos de lo sucedido. Las personas al llegar a aquel sitio no pudieron creer lo que vieron. Se puede decir que hubo más de una lágrima entre los presentes por semejante escena. Se encontraron los huesos y cráneos de más de 8 niñas. Al revelar las pruebas tomadas en esa escena por parte de las autoridades, se supo que aquellas pobres menores sufrieron todo tipo de abusos existentes antes de ser ejecutadas con un disparo en la cabeza. Aquel joven se dio cuenta que esa llamarada se dio a conocer, no para entregarle oro, más bien para que se pudieran encontrar los restos de aquel espíritu y sus hermanas en aquella fosa común. Con lo antes relatado, podemos afirmar que hay muchos espíritus en los bosques, que muchas veces quieren darte señales. Puede ser para algo bueno, algo malo, o algo que te dará a conocer la oscuridad de este mundo terrenal, aquella que supera con creces cualquier castigo divino. Dale like al video si te pareció interesante, suscríbete y comparte. Sería de mucha ayuda para seguir relatando las historias de esta tierra de fantasía. Te deseo una excelente noche.